Muchas gracias por conectarse. Bienvenidos a esta webinar que estamos organizando con Telextorage. Mi nombre es José Gómez, soy Inside SE para la región. Y el día de hoy vamos a presentar la plataforma de BIM, sus funcionalidades y cómo se integra con esta jornada hacia la nube que estamos emprendiendo la mayoría de las compañías y organizaciones en nuestra región. Antes de comenzar con la presentación, le voy a pasar la palabra a Martín, pero recuerden de anotarse en el chat, poner nombre y apellido, así participan del sorteo al finalizar la webinar, ¿sí? Martín, ¿querés Gracias, Jota. Por favor. Gracias, Jota. Buen día a todos. Bienvenidos. Gracias por participar, gracias por dedicarnos esta hora de tiempo, que es lo que va a durar la sesión. Lo mío va a ser bien breve, es simplemente darles la bienvenida, volver a hacer hincapié en lo que decía recién José. Por favor, no dejen de poner nombre y apellido en el chat, así durante la presentación nos ocupamos de preparar todo para el sorteo del final. Quédense hasta el final, está bien interesante lo que se va a sortear, hay varios premios, así que por favor no se vayan. Por mi parte, la mayoría de los que están nos conocen, pero para los que no nos conocen, nosotros somos una empresa argentina con 27 años en el mercado. Ahí, Jota, te pido que me pases un slide. ¿Se ve? Básicamente, lo que les quiero mostrar son nuestras soluciones para que sepan en dónde pueden contar con nuestra ayuda, obviamente siempre dando una solución llave en mano, si así lo requieren, ¿okay? Tenemos a nuestra gente certificada en cada una de las marcas que comercializamos y en cada una de las soluciones para poder darles una solución llave en mano. Y ahí te pido que me pases uno más. Y ahí van a ver de nuevo muy visual para la memoria, van a ver quiénes son nuestras principales marcas, nuestro portafolio, y quiénes son algunos de nuestros clientes más importantes como para tener en referencia. Insisto, para ir cerrando esta brevísima presentación, en que pongan su nombre y apellido en el chat para estar listos para el sorteo. Quédense, está bien interesante. José, todo tuyo, sos el que sabe, así que presentá nomás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Excelente. Bien, entonces, vamos a hablar hoy primero de BIM, ¿sí? ¿Y qué es BIM? Bueno, BIM es una compañía de protección de datos, de gestión de datos en la nube, en cualquier plataforma. Es la compañía número 1 en Europa. Es la compañía número 1 en Latinoamérica. Tenemos más de 375.000 clientes alrededor del mundo. En más de 160 países tenemos presencia, más de 4.000 empleados. Y lo más importante en lo que a mí respecta, tenemos una oficina en Buenos Aires con más de 80 personas. A diferencia de otras marcas, la presencia de BIM en Latinoamérica y sobre todo en Argentina es muy fuerte, a tal punto que a fines del año pasado, principios de este año, se abrió el centro de soporte en español para toda Latinoamérica, ubicado en las oficinas de Buenos Aires. BIM maneja o tiene varios galardones en la industria, pero el que más nos gusta presentar a nosotros es lo que nosotros conocemos como NPS o Net Promoter Score, que hay varios NPS. El que nos interesa a nosotros es el que tiene que ver con la probabilidad de que un usuario de BIM recomiende a un colega de la industria que utilice BIM. Y nuestro NPS es de 75, es uno de los más altos de la industria, e inclusive en Latinoamérica el NPS es un 83. Es decir, que tenemos una calificación muy alta en lo que respecta a los usuarios de la industria y cómo ellos recomiendan a otros colegas para que utilice BIM.
¿Y qué es BIM? Bueno, BIM no es una herramienta de backup nada más. BIM es una plataforma que tiene varias soluciones que nos van a permitir respaldar equipos virtuales de VMware, de Hyper-V, de Nutanix. Nos van a permitir respaldar equipos físicos, Linux, Windows, Solaris, Solaris Spark, AIX. Nos van a permitir respaldar Office 365. Vamos a ver más adelante por qué hay que hacer backup de Office 365. Vamos a poder hacer backup de manera nativa a máquinas virtuales que estén corriendo en Azure o en Amazon. Vamos a poder respaldar equipamiento, máquinas virtuales que estén corriendo sobre VMware o Hyper-V en storage de las marcas que vemos abajo de todo el slide. Storage Enterprise de Hewlett Packard, de Lenovo, de Pure, de Dell EMC. Vamos a poder respaldar Elastic Cloud de EMC. Vamos a poder respaldar Isilon. Vamos a poder enviar esos backups a un Elastic Cloud, a un Data Domain, a un StoreOne, a un Exagrid. Vamos a poder enviar copias de los backups a una nube pública o a una nube privada. Podemos enviar backups a Azure, podemos enviar backups a Amazon S3, a la nube de IBM, o a cualquier proveedor de nube privada que nos ofrezca un almacenamiento S3 compatible. Y en el medio tenemos algunas capas que tienen que ver con la orquestación, que tienen que ver con el reporting, con la analítica, ¿sí? Entonces, empezando desde arriba, la primera capa que tenemos es la de monitoreo y analítica. Monitoreo y analítica que lo vamos a hacer con BIM-1, nuestra herramienta de monitoreo en tiempo real, automatización de respuestas, alarmas y reportería. En la capa de orquestación tenemos BIM Availability Orchestrator, que es nuestra solución para orquestar el failover de nuestras máquinas virtuales de VMware, medir, generar SLA, cuánto tiempo tardo yo en levantar una aplicación en mi Disaster Recovery Site, en qué orden tengo que levantar las máquinas virtuales para que una aplicación o una página web o algún servicio esté disponible, y medir eso. Y además nos va a permitir, Availability Orchestrator, nos va a permitir entonces hacer pruebas sin afectar producción. Porque gracias a una tecnología que tiene BIM, que se llama vPower, nosotros somos capaces de tomar nuestras imágenes de backup y levantarlas en un ambiente aislado de VMware, aislado de producción. Y levantar en el orden necesario estas imágenes de backup o estas réplicas de las máquinas virtuales para probar fehacientemente de que estos backups o estas réplicas levantan en el orden adecuado y medir cuánto tiempo tardo yo en levantar y generar reportes para auditoría, por ejemplo, para informar que sí, que nuestro Disaster Recovery Site, que nuestro DRP, nuestro Disaster Recovery Plan, está bien orquestado. Abajo de Orchestration ya aparece Backup and Replication. Y cuando digo Replication, significa que cuando ustedes usan BIM, no solamente adquieren la capacidad de hacer backup de máquina física, de máquina virtual, de NAS, sino que también adquieren la capacidad de replicar máquinas virtuales de VMware o Hyper-V. Y esta réplica puede ser entre nodos del mismo VMware, pero también puede ser entre nodos entre Buenos Aires y Córdoba, Buenos Aires y Rosario, Buenos Aires y San Pablo, porque la capacidad de replicación de máquinas virtuales de BIM también funciona sobre enlaces WAN. Y tenemos entre líneas punteadas algo que se llama Data Labs, y esto es súper importante. Data Labs es la tecnología que nos permite a nosotros garantizar que el backup o la réplica hecha por BIM va a servir el día que lo necesite. Más adelante vamos a explicar la regla 321 y vamos a profundizar sobre Data Labs y la importancia de asegurarnos de que la integridad del backup no solamente esté garantizada al haber sido generado, sino que también saber positivamente que ese backup me va a servir, que no tiene adentro ninguna sorpresa.
Y cuando hablamos de monitoreo, analítica y automatización, Beam One es una herramienta que va a generar alarmas. Tiene alarmas predefinidas, yo las puedo customizar. Y entonces, por ejemplo, ¿qué les parece si yo les digo que tengo una alarma que me monitorea mis máquinas virtuales y que de pronto hay una máquina virtual que tiene súbito consumo de CPU y disco, fuera de lo normal? Y que cuando pasa eso en esa máquina, me llega en mi celular un aviso por Microsoft Teams, generado por Beam One, de que tal máquina está teniendo un comportamiento anómalo. Claramente, cuando una máquina tiene súbito consumo de CPU y disco, puede ser un ataque de ransomware. ¿Y qué les parece si yo puedo entonces invocar un script para que le baje la placa de red a esa máquina? Que no la mate, pero que la aísle de la red. Esto es automatización de respuesta. Lo vamos a poder hacer con Beam One. También tenemos la posibilidad de una API nueva, de utilizar una API nueva que nos permite habilitar nuestras imágenes de backup a herramientas de tercero. Entonces, una vez que yo hice backup de mis datos, yo quiero reaprovechar esos backups. No quiero solamente tener una copia estática guardada en una unidad de backup. Me gustaría aprovechar, ya que hice traficar todos esos datos por la infraestructura hasta un repositorio, reaprovechar esos datos. Entonces yo podría, mediante esta API universal, que puede ser invocada por herramientas de terceros, por ejemplo, desde mi herramienta de seguridad informática, invocando esa API, levantar mis imágenes de backup y escanearlas. O, por ejemplo, con una herramienta de compliance que me permita escanear y busque archivos que no deberían estar, o datos dentro de archivos que no deberían estar, tarjetas de crédito, etc. Y mi herramienta de GDPR, mi herramienta de protección de datos, sea capaz esa herramienta de invocar a Beam para que monte una imagen de backup, todo a través de la API, y que mi herramienta de GDPR escanee mis imágenes de backup y genere reportes de compliance. La versión 10 de Beam es una versión que salió a principios de año, es una versión largamente esperada, trae más de 150 novedades. El slide dice 100, pero hay un modelo nuevo de liberación de versiones que tiene Beam, que en vez de esperar años para lanzar una versión nueva, lo que va a hacer ahora es liberar paquetes con features nuevos. Entonces, desde que el año pasado, a principio de año, se liberó la versión 10, a junio de este año, ya tenemos más de 150 novedades respecto de la versión 9.5 que era la anterior. Pero hay algunas características claves que nos gusta mencionar, porque si no, no nos alcanzaría el tiempo para mencionar todas las novedades que tiene Beam en la versión 10. Una de las novedades que más me gusta mencionar tiene que ver con el backup de NAS, ¿sí? La capacidad que tiene Beam de hacer backup de un NAS, que puede ser un QNAP, un Synology de 8 teras, pero también puede ser un Isilon, también puede ser un Elastic Cloud de 8 petabytes de información. Backup de NAS. Con Beam vamos a poder respaldar cualquier marca y modelo de NAS, y lo más importante, restaurar esos datos en cualquier marca y modelo de NAS. Actualmente se puede hacer backup de algunos NAS que soporten el protocolo NDMP, pero este protocolo tiene muchas limitaciones. Es más, el protocolo NDMP se dejó de desarrollar en el año 2010. Y todavía hay herramientas de backup que utilizan NDMP para hacer backup, basadas en un protocolo que hace 10 años que nadie mejora. Ni hablar de que es imposible prácticamente hacer un backup incremental de un NAS, por el tiempo que tarda en escanear ese NAS. Y entonces muchas compañías dicen, como tarda mucho en hacer mi backup incremental, bueno, hago backup full todos los días. Y eso implica
muchos datos viajando por la infraestructura, mucho consumo de cinta, muchos problemas. Otra novedad muy importante que tiene la versión 10 es que se ha mejorado el motor de la recuperación instantánea de las máquinas virtuales. Y ya no de las máquinas virtuales. Con Vim, en la versión 10, yo puedo hacer restore de un equipo físico, un SQL físico, un Oracle físico, o la laptop de un usuario VIP, la laptop de un director. Y en minutos, montar esa imagen de backup de equipo físico en mi VMware o en mi Hyper-V. Entonces, cuando yo tengo que recuperar un equipo físico de 8 terabytes, de 20 terabytes, ya no hago viajar los 20 terabytes del backup por toda la infraestructura hasta un bare metal, hasta otro equipo físico para recuperarlo. Simplemente tomo la imagen de backup y la publico como un datastore de tipo NFS y se lo conecto al VMware y VMware ve que adentro hay una máquina y le da play. En minutos, un equipo físico que se me rompió está booteando en mi VMware. Esto es restore instantáneo. Y este restore instantáneo también me sirve para recuperar una imagen de una máquina virtual que yo haya subido a un almacenamiento en nube. Yo podría hacer backup de mis máquinas virtuales, quedarme con un backup local y duplicar ese backup a un S3 de Amazon, de Azure, de Wasabi, Cloudian, Minio, Ceph, cualquier proveedor S3 que yo tenga. Y hacer un restore instantáneo de esa máquina directamente desde los objetos guardados en la nube. Y recordemos que yo podría haber hecho backup de un equipo físico. Y ese backup de equipo físico lo guardé en mi repositorio local, pero también lo copié a Amazon. Y yo tengo un desastre y se prende fuego el data center. Y pierdo todo, incluso mi servidor Vim. Pero por suerte yo envié mis backups a Azure o a Amazon. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a instalar un servidor Vim en cualquier lado, incluso en una máquina virtual corriendo en Azure o en Amazon. Y voy a poder hacer restore de mis backups a Azure o a Amazon. No me importa si esa máquina original era una máquina física o una máquina virtual. Cualquier backup hecho por Vim puede ser restaurado a Azure o a Amazon. Entonces, si yo mis backups locales los copio mediante Cloudtier, que es nuestra capacidad de copiar nuestros backups a una nube, yo voy a poder recuperar rápidamente mi data center en la nube, por ejemplo. Otra característica muy importante de la versión 10 tiene que ver con el ransomware. Los ransomware ya no solamente buscan encriptar los datos de los sistemas que infectan, sino que ya directamente salen a buscar los servidores de backup. Porque se encontraron los hackers, digamos, que cuando atacaban un sistema, con los modernos sistemas de backup se podían recuperar las compañías rápidamente. Entonces, evolucionaron los ransomware y ahora salen a buscar también los servidores de backup porque en algunas compañías, por a veces cuestiones de presupuesto, las imágenes de backup estaban guardadas en sistemas no seguros, como podría ser un NAS. O utilizaban herramientas, sistemas de backup que no usaban un protocolo propietario, como podría ser DDBus de EMC o Catalyst de StoreOnce, y usaban protocolos SMB para guardar las imágenes de backup en algún dispositivo de red. Y los ransomware atacan esas imágenes de backup y las encriptan. Entonces de pronto se encontraba una compañía atacada por un ransomware y cuando quería recuperar las imágenes de backup, estaban encriptadas también. Entonces, en la versión 10 de Vim,
podemos utilizar una funcionalidad que ofrecen algunos proveedores de S3, como por ejemplo Amazon S3, llamada Object Lock. ¿Qué es Object Lock? Es una característica que habilitan para que todo objeto enviado a ese almacenamiento no pueda ser borrado ni por un administrador enojado ni por un proceso automático. De hecho, la gente de Amazon nos dice que si alguien quiere borrar un dato guardado en un S3 con Object Lock habilitado, la única manera de borrarlo es dar de baja la cuenta completa. Imagínense que esto es casi imposible. Entonces, con Vim, la versión 10, podemos aprovechar Object Lock y enviar esa copia de backup que mencionaba recién a un S3 con Object Lock, haciendo de esta manera mucho más resiliente, mucho más resistente a un ataque a nuestro servidor de backup, porque nuestras imágenes de backup ya no solamente están fuera del data center, sino que además están protegidas contra borrados malintencionados de un administrador que se enojó o de un proceso automático como podría ser un ransomware. Agregamos más soporte a Linux. Ahora podemos tener proxies Linux. Ya teníamos repositorios basados en servidores Linux. Ahora podemos tener proxies Linux. Adaptamos nuestra tecnología de One Accelerator para que funcione en enlaces superiores a 100 mega. Nuestra tecnología de One Accelerator nos permite enviar réplicas de nuestros backups o replicar máquinas vivas a través de un enlace One. Mejoramos la velocidad de los backups de Oracle con el plugin de Reman y de SAP con el plugin de SAP HANA. Nuestro agente de Windows, nuestro agente de Linux ha sido mejorado también. Por ejemplo, cuando se corta un backup y se restablece la comunicación, el backup continúa desde donde quedó, no vuelve a comenzar. Agregamos algo muy importante. Cuando nosotros hacemos restore de SQL Server, tenemos una funcionalidad que se llama publicar la base. ¿Qué es publicar la base? Bueno, básicamente, lo mismo que hacemos con publicar una imagen de backup de equipo físico o virtual, también podemos tomar el backup de un SQL y publicarlo en la red y conectarlo a cualquier motor de SQL que esté en la red y decirle a esa base de datos, a ese motor, en este disco de red hay una base de datos, montala. Eso es publicar de manera instantánea un SQL Server. Esta capacidad ya la teníamos y ahora también se la agregamos a un Oracle. Si tenemos el backup de un servidor Oracle, de una base de datos Oracle, ya no tengo que hacer restore del Oracle. Simplemente se lo publico en la red y le aviso a un motor de SQL, de Oracle que esté en la red, y le digo, en este disco, en este punto de montaje, hay bases de datos Oracle, montalas. Directamente mi servidor Oracle tiene un punto nuevo de montaje apuntado a mi unidad de backup. Esto es publicación instantánea de base de datos Oracle. Agregamos soporte a PostgreSQL y a MySQL. Podemos hacer backup de Sybase, podemos hacer backup de MongoDB, de cualquier base de datos que sea respaldable por un script. Es decir, muchas novedades en la versión 10. Quiero hacer hincapié en el backup de NAS, porque es una característica muy importante. Tenemos proyectos con muchas organizaciones médicas o de gobierno que tienen estos grandes NAS. Y cuando hablamos de grandes NAS, hablamos de petabytes de información que tienen que respaldar. Porque el otro día hablaba justo con un consultor de Elastic Cloud de EMC, que me decía, pero bueno, yo te puedo poner 3 nodos de Elastic Cloud y garantizar que esos datos no se van a perder nunca. Y te puedo poner más nodos de Elastic Cloud y darte 8 petabytes de información en un nodo, en un clúster distribuido, y eso no se va a caer nunca. Perfecto. Pero esto es un backup, esto es otra cosa. Yo necesito hacer backup de eso. Por más que esté garantizada la infraestructura y el acceso a esos datos,
por auditoría, por regulaciones internas o regulaciones externas, yo tengo que tener backup de eso. Porque si yo quiero saber cómo estaba una carpeta o qué contenía una carpeta el 10 de diciembre del año pasado, la única manera de garantizar es con un backup. Porque yo levanto la imagen de backup de ese día y te muestro cómo estaba ese NAS ese día. Y entonces con el backup de NAS, de BIM, yo voy a ser capaz de respaldar cualquier marca y modelo de NAS, cualquier tamaño. Como dije al principio, desde un NAS pequeño que yo tengo en mi escritorio hasta un Elastic Cloud o un Isilon o un Ceterra. Incluso también podemos respaldar equipos Windows o Linux que estén compartiendo carpetas en la red. Protocolo SMB, protocolo NFS. Cualquier marca y modelo de NAS que esté compartiendo sus datos a través de estos protocolos, los vamos a poder respaldar. Y cuando hablábamos de backup incremental, esto tiene que ver con una dificultad que tienen los NAS. Suelen tener sistemas operativos propietarios que impiden que se instale un agente de backup de mi herramienta de backup X en el NAS. Entonces, ahí apareció el protocolo NDMP para ayudar a estas herramientas de backup a hablar con el NAS a través de este protocolo y de alguna manera hacer un backup full o incrementales mediante snapshot, por ejemplo, pero el NDMP tiene un problema, soporta hasta 9 snapshots, obligándome al 10º día a generar un nuevo full. Y como no hay un agente instalado, en algunos NAS, para darme cuenta qué archivos cambiaron, tengo que volver a escanear todo el NAS para detectar el cambio de atributo y saber qué archivo cambió o fue modificado o fue creado nuevamente desde el último backup. Y ese escaneo de millones de archivos chiquitos, simplemente para darme cuenta si el archivo cambió o si es un archivo nuevo, implica millones de I/O contra el disco de ese NAS. Y entonces el resultado es que el backup incremental de un NAS suele ser mucho más lento que hacer un backup full directamente. Y entonces el backup incremental no me entra en mi ventana de backup o decido hacer backup full todos los días gastando mucha cinta o mucha unidad de disco como unidad de backup. Necesito una herramienta moderna que se dé cuenta rápidamente qué archivos cambiaron, qué carpetas cambiaron, y ahí aparece entonces Change File Tracking de BIM. Esta tecnología nueva se basa en calcular hash a las carpetas y subcarpetas y compararlos con una base de datos. Ya no comparamos contra una imagen de backup, ya no escaneamos el NAS completo, simplemente tenemos una base de datos de hash de cada subcarpeta de mi NAS. Si hay un archivo nuevo o modificado dentro de alguna de esas subcarpetas, el hash es diferente. Y rápidamente entonces podemos identificar qué carpetas o subcarpetas o archivos cambiaron para solamente traernos esos cambios. Y de esta manera habilitamos una efectiva estrategia de backup full e incremental de nuestros NAS. Otro problema que tiene el backup de NAS con las herramientas de backup tradicionales es el tema de los archivos abiertos. Cuando se hace backup de un NAS de manera tradicional, todos los archivos abiertos son ignorados en el proceso del backup y cuando termina la primera pasada, se vuelve a ejecutar ese backup para tratar de respaldar aquellos archivos que en su momento estaban abiertos. Con la esperanza de que una vez que yo terminé mi primer pasada, los archivos que estaban abiertos ya estén cerrados. Entonces en la segunda pasada me los llevo. Pero a veces pasa que hay algún archivo que está constantemente abierto
el usuario no lo libera, la aplicación no lo libera, por lo tanto, el backup no incluye ese archivo. Lamentablemente por Murphy, nos van a pedir el restore de ese archivo. Entonces tenemos que implementar alguna estrategia para poder hacer backup de nuestros NAS, incluso de sus archivos abiertos. Y esto se llama snapshot. Muchos NAS Enterprise son capaces de generar snapshot de sus carpetas compartidas, y BIM puede leer esos snapshots como origen de los backups, garantizando entonces que el backup de ese NAS incluya los archivos abiertos, porque ya me lo garantizó el snapshot generado por el NAS. ¿Y qué obtengo yo con este backup de NAS moderno de BIM? Bueno, como les dije recién, uno de los problemas del protocolo NDMP es que el backup de un volumen, de una marca, de un NAS, solamente puede ser restaurado a ese mismo volumen. Y entonces, ¿qué pasa si a mí se me rompe el NAS? Ese backup no me sirve, porque solamente lo puedo recuperar al volumen original. Con BIM, yo puedo respaldar cualquier marca y modelo de NAS y restaurarlo en cualquier marca y modelo de NAS. Yo podría hacer backup de un Isilon, cuyo hardware está a punto de vencer, y restaurarlo en un Elastic Cloud de EMC. O podría recuperar información en un servidor Windows o en un servidor Linux. Yo puedo recuperar con el backup de NAS de BIM todo un share en otro equipo o en el equipo original, o puedo llevar un share a un punto del tiempo determinado, hacer un rollback completo de un share después de un ataque de un ransomware. En minutos yo recupero un share atacado por un ransomware. Y obviamente tengo recuperación a nivel archivo. Yo puedo recuperar archivos de cualquier carpeta o subcarpeta, pisando el original o dejando una copia para que el usuario pueda comparar ambos archivos. Esto es un pedido constante. Siempre llaman a IT y nos dicen, necesito recuperar este Excel para compararlo con el de ayer, o se me corrompió este archivo. Entonces yo también necesito recuperar a nivel archivo los datos no estructurados que están en mis NAS. Entonces con el backup de NAS de BIM, yo voy a poder hacer backup de cualquier marca y modelo de NAS y recuperarlo en cualquier marca y modelo de NAS, o incluso en mi servidor de backup, o en un servidor Windows, o en un servidor Linux. Y ese restore puede ser a nivel carpeta, subcarpeta o archivo. De la plataforma que yo les comentaba recién que constituye la solución de BIM, BIM One es nuestra herramienta de monitoreo, automatización de respuesta y reporting. Vamos a monitorear el backup de máquinas virtuales, el backup de equipos físicos, el backup de Nutanix. Vamos a generar 24/7 monitoreo en tiempo real, alertas que están corriendo todo el tiempo. Vamos a poder generar reportes, capacity planning. Vamos a poder tomar decisiones. Vamos a poder, por ejemplo, monitorear los procesos de las máquinas que están en mi máquina virtual. Vamos a poder saber cómo está mi servicio de backup, cómo estoy consumiendo mis repositorios, cómo estoy consumiendo mis unidades de backup, cómo está mi suscripción a Azure, cómo está mi suscripción a Wasabi. Voy a poder generar reportes que tengan que ver con el billing, reportes que tengan que ver con la performance de mi data store, cómo están configuradas mis máquinas virtuales, cuántas máquinas virtuales más voy a poder agregar en mi infraestructura actual, o hasta cuándo mi infraestructura actual me va a servir.
en qué momento yo tengo que salir a comprar más equipamiento, más disco, más memoria, más CPU. ¿Cuándo se me va a llenar esta unidad de backup? Y las alertas que yo les mencionaba, alertas donde yo puedo configurar consumo de CPU, memoria, disco, red, para que si yo tengo algún comportamiento anómalo, me avise automáticamente, tal máquina está teniendo algún problema. O incluso los backups. ¿Qué pasa si yo hago backup incremental todos los días de una máquina? De 100 gigas es el incremental. Y hoy a la mañana me encuentro con que el incremental fueron 600 gigas. Es decir, que ayer, en el transcurso del día, hubo muchísimos cambios dentro de esa máquina. Y entonces VimOne, cuando analice los backups incrementales de la noche, me va a avisar, me va a decir, este backup incremental de esta máquina tiene un tamaño no acorde a su histórico. Fíjate qué pasó con esa máquina, porque hubo muchos cambios en esa máquina, probablemente un ransomware. Entonces VimOne va a ser capaz de avisarme, no solamente en tiempo real, cómo está el consumo de mis máquinas, sino también del resultado de los backups y analizar todos esos backups. Esto es VimOne. VimOne me va a permitir generar reportes, me va a permitir tener diagnóstico inteligente. Y cuando decimos diagnóstico inteligente, hay una característica de VimOne que tiene que ver con que está enlazado con nuestra base de conocimiento. Entonces, cada vez que hay un error en la infraestructura de Vim o de VMware, y ese error genera una alarma con un código dentro de VMware, ese código es buscado en nuestra base de conocimientos y automáticamente se descarga el enlace a la solución del problema, basado en la estadística de todo nuestro centro de soporte a nivel mundial. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con un upgrade de VMware que falló o una inconsistencia con algún storage, probablemente en nuestra ventana de VimOne ya tengamos el KB enlazado, porque ese código de error ya fue reportado a nuestro centro de soporte en algún otro cliente. Siguiente tema es la famosa regla 321. 3 copias de los datos en 2 backups diferentes y uno de esos backups fuera del data center. 3 copias de los datos claramente es mi máquina productiva más mis 2 backups. Y cuando hablamos de 2 medios diferentes, decimos que podría ser un backup local y una copia de ese backup en otra unidad de disco, o en cinta, o en la nube, en 2 tecnologías diferentes, se podría decir también. Y cuando hablamos de uno, significa que una de esas copias yo la tengo que tener fuera del data center. Y originalmente esto era muy fácil de implementar, porque se hacía una copia a disco y se sacaba una cinta, y esa cinta se mandaba a Iron Mountain. Imagínense entonces que yo tengo que recuperar un correo de hace 8 años, claramente no va a estar en mi unidad de backup local, va a estar en un servicio de almacenamiento de cintas. Entonces, cuando un director me pida un correo, o cuando la gente de legales me pida un correo, le vamos a decir, dame por lo menos 24 horas, si no te agarraron un fin de semana largo. Y además, cuando venga esa cinta de hace 4 o 5 años, estamos cruzando los dedos para que esa cinta monte, para que esa cinta sea capaz de ser leída. Y si tenemos retención a 10 años, quizás tengamos que traer una cinta LTO4, pero en nuestra librería ya es LTO7, ya no lee la LTO4. Y entonces, el esquema 321, donde el 1 era una cinta, se está dejando de usar y se está usando disco. Entonces yo hago backup a una unidad performante y luego lo copio a un data domain para guardarlo por 4 años, 5 años, o incluso
Hago backup local, lo copio a un data domain y lo triplico a Azure o a Amazon o a mi proveedor privado de nube. Pero todo esto es 3-2-1. ¿Qué significa el 0? Imagínense esta situación. Hay un servidor SQL Server que se apaga una vez por año, 2 veces por año, cada 6 meses. Y entonces yo estoy respaldando ese servidor SQL todos los días. Pero ese servidor SQL lamentablemente tiene una DLL corrupta o por algún problema que tuvo, un ataque, un administrador enojado o lo que sea, tiene la mitad de la registry volada. Llega junio, llega el momento de apagar el equipo. Cuando lo prendemos, obviamente nos da blue screen. Entonces no nos preocupamos porque tenemos el backup de ayer. Y cuando termino de hacer el restore, me da blue screen, porque hace 6 meses que yo estoy respaldando un equipo que ya estaba corrupto. Entonces mi herramienta de backup tradicional me dice, sí, todo lo que yo leí lo grabé bien. El backup está ok. Y es verdad, el backup está ok. La pregunta es, ¿me va a servir ese backup el día que lo necesite? Yo necesito, de alguna manera, tener la posibilidad de montar mis backups en un ambiente aislado y semanalmente probar mi backup de manera automatizada, sin impactar en producción. Y eso es lo que hace Data Labs de Veeam. Sure Backup, Sure Réplica. La capacidad que tiene Veeam de schedulear, agendar las pruebas, montar estos backups en un ambiente aislado de VMware, levantar las máquinas virtuales, hacerles un ping, verificar que determinado servicio que yo quiera monitorear levanta, que se comunican entre sí, y cuando termina todo el proceso de testeo, apagarlas, apagar ese laboratorio virtual y generar un reporte. Y de esa manera tengo 0 errores, 0 posibilidades de que ese backup no me sirva. Porque yo hice pruebas de restore automatizadas en ambientes aislados. Y entonces, cuando yo empiezo a respaldar este SQL y hago una prueba de restore automática con Data Labs y me da blue screen, automáticamente me doy cuenta que hay un problema en ese servidor de SQL. Me aboco a solucionar ese problema. No me voy a recibir un baldazo de agua fría dentro de 6 meses cuando me dé blue screen. Y ninguno de mis backups me sirva. Con Veeam, no solamente yo cumplo la regla 3-2-1, sino que también tenemos 0 posibilidades de error. Y durante toda esta charla yo les comentaba que podíamos hacer backup de VMware, backup de Solaris, backup de Oracle Spark, backup de AIX, VMware, Hyper-V, Nutanix, equipos corriendo en KVM o en Oracle VM, le instalamos el agente de Windows, el agente de Linux. Pero ¿qué pasa con la nube? ¿Qué pasa con Azure? ¿Qué pasa con Amazon? Tenemos una consola 100% nativa para Azure y para Amazon también. Y esta consola que se puede desplegar simplemente desde el marketplace de Azure o de Amazon, va a ser capaz de respaldar las máquinas virtuales que yo tenga corriendo en Azure y en Amazon. Y va a enviar esos backups no al área de snapshot de Azure o de Amazon, que es costosa, sino que va a mover esos backups, esos snapshots, a un S3 o a un blob. Y cuando hablamos de que podemos hacer eso, también podemos hacer que nuestra consola tradicional de Veeam pueda ver esas unidades de backup generadas en Azure, en Amazon. Y entonces cuando yo hago backup de todas mis máquinas de Azure y las mando a un blob, y cuando yo hago backup de mis máquinas de Amazon y las mando a un S3, yo puedo venir
a mi consola tradicional de BIM en mi data center local y conectarme a esas unidades de backup que están en la nube y ver qué es lo que hay ahí adentro y recuperar esas máquinas de Azure o de Amazon en VMware, en mi VMware local. Y entonces con BIM, como yo puedo triangular mi VMware local con Azure y Amazon, yo tengo lo que se llama Cloud Mobility. Cualquier máquina respaldada de Azure, yo la voy a poder restaurar en VMware o en Amazon. Cualquier máquina de VMware, yo la puedo restaurar en Azure o en Amazon. Cualquier máquina de Amazon. ¿Me entienden, no? Lo que les digo. Puedo enlazar mis unidades de backup Azure o Amazon que están en la nube a mi consola tradicional. Y entonces, como yo les decía recién, yo puedo hacer backup de cualquier equipo físico. Por ejemplo, una laptop de un director. Y puedo hacer esto, botón derecho, restaura Amazon, restaura Azure. Y esas imágenes de backup que están ya copiadas a Azure o Amazon, me van a permitir, por ejemplo, recuperarle la laptop a un director que está de viaje, que la perdió, se la robaron, la dejó en el taxi, y decirle, conéctese a esta IP, y ahí está su laptop funcionando en Amazon o en Azure. Pero también podría ser un servidor físico, un servidor de base de datos hecho con el agente de Windows. Este es un Oracle, este es un SQL Server, Restore to Azure, Restore to Amazon. Y también podría recuperar mi domain controller a Azure o a Amazon. Es decir, gracias a que nosotros integramos Amazon, integramos Azure y podemos ver esos backups en nuestra consola tradicional, podemos entonces recuperar la información de cualquier plataforma en cualquier plataforma. Y la semana pasada salió la versión 2 de nuestro backup para Amazon, que agrega CBT, es decir, la posibilidad de hacer backup incrementales, y agrega soporte a BSS, es decir, la capacidad de invocar al BSS de Microsoft y hacer respaldo de las bases que estén corriendo dentro de esa máquina virtual de Amazon. Y prontamente va a venir esa característica también para nuestra consola de Azure. Para ir terminando, hablemos de la otra plataforma que respaldamos, que es Office 365. ¿Y por qué hay que hacer backup de Office 365? Porque Microsoft nos garantiza el acceso a la infraestructura. Microsoft nos dice, siempre vas a poder entrar a Office 365, a correo, a tu SharePoint Online, a Teams, a tu OneDrive for Business. Pero la salud de los datos es responsabilidad del cliente. Es responsabilidad del cliente cuidar de que no haya un usuario enojado que ha empezado a borrar los datos para dentro de 3 meses renunciar, o reemplazar el contenido de los archivos de OneDrive sistemáticamente. O viene alguien de legales y nos dice, necesito saber si en el OneDrive de este director, de este usuario, de este gerente, estaban estos archivos. Estaba esta lista de precios de la competencia. Si alguien nos inyectó datos que no deberían estar en ese OneDrive. Porque Microsoft nos da algunas herramientas. Microsoft nos protege por 90 días los archivos borrados. Microsoft nos permite tener retention policies. E incluso podríamos generar un legal hold que hace impracticable utilizar Office 365 con un legal hold activado. Pero cuando yo quiero recuperar, si yo quiero saber, alguien de recursos humanos nos dice, ¿vos me podés confirmar si en el calendario de tal persona estaba el appointment del jefe? ¿O qué contactos tenía tal persona en el 2018 en su libreta de direcciones? ¿O si recibió el reclamo del cliente y si le contestó al jefe? Para eso se necesita hacer backup de Office 365, para retomar el control de mis datos. Porque cuando yo tenía Exchange tradicional y mi file server tradicional, yo hacía backup todos los días de eso.
¿Y por qué dejamos de hacer backup cuando nos fuimos a Office 365? Perdimos el control del sistema de correos. Y además, perdimos el control de los datos del file server. Porque cuando los usuarios se dan cuenta de que usar OneDrive es mucho más dinámico, mucho más fácil que andar llamando a IT para que generen una carpeta compartida con un listado de usuarios y permisos, y dentro de 3 días te doy la carpeta. Cuando un gerente de marketing se da cuenta que hace clic derecho sobre una carpeta de OneDrive, compartir, y la comparte con su grupo de trabajo, ya no llama más a IT. Los datos de la compañía empiezan a estar en el borde, en el edge, en las máquinas de los usuarios, y se empieza a generar información nueva de la compañía que nunca pasa por el data center. Y cuando a un gerente lo ataque un ransomware y le encripte los datos de todo su grupo de trabajo, nos va a llamar a nosotros. Y como nosotros hicimos backup de Office 365 con BIM Backup for Office 365, vamos a poder recuperarle a ese gerente, a ese director, a ese usuario VIP, sus datos de Office 365, su correo, sus archivos de OneDrive, gracias a que hicimos backup de Office 365 con BIM. En la versión 4 agregamos soporte a S3, porque entendemos que hay muchas compañías que tienen muchos usuarios en Office 365. Y el backup de ese Office 365, bueno, es bastante grande. Ahora esos backups los podemos mandar a un S3, Amazon, Azure, la nube de IBM, etc. Y obviamente van a estar encriptados esos datos, ¿sí? Y en la versión 5 que está por salir, hacemos backup y restore de Teams directamente. En la versión actual, hacemos backup de SharePoint Online y por lo tanto nos traemos el Teams y podemos recuperar información de Teams. Pero en la versión 5 ya directamente podemos recuperar un archivo o un mensaje de Teams e inyectarlo en Teams directamente. Dudas, preguntas que tengan. Claramente el tiempo no alcanza para mostrar todo lo que pueda hacer BIM, pero pueden coordinar con los chicos de Telestorage para alguna demo específica de cualquiera de estas características que presentamos hoy.